Bienvenidos. Imaginen un momento en el que una decisión, aparentemente pequeña, toma forma, quizás en una sala de guerra silenciosa, o en el despacho de un líder, incluso en la mente de un científico. En ese momento, nadie lo sabe, pero esa decisión llevará consigo un peso incalculable, un costo devastador. Piensen en el eco de esa elección, resonando a través del tiempo, transformando paisajes, extinguiendo linajes. Una y otra vez, la historia nos muestra que los errores humanos pueden tener consecuencias inimaginables. Horribles. Nos adentraremos en esos momentos sombríos. Exploraremos las fallas, las cegueras, que llevaron a tragedias de proporciones bíblicas, no para juzgar, sino para meditar sobre la fragilidad de la existencia y el inmenso poder que a veces reside en las manos equivocadas o en decisiones erróneas. Este es un viaje a través de los errores, los que costaron millones de vidas. Nuestra primera parada nos lleva al siglo XIII, a las vastas estepas de Asia, an era de orgullo, de subestimación, que desató una furia incontrolable y costó millones de vidas. Hablo del Imperio Corasmio, un poderoso estado musulmán que se extendía por Asia Central y Persia. En el año 1218, el emperador Corasmio, Ala ad-Din Muhammad II, tomó una decisión fatal. Una caravana de comerciantes mongoles, enviada por Genghis Khan, llegó a la ciudad de Otrar, una importante parada comercial. El gobernador de Otrar, inspirado por la codicia y quizás por un grave error de juicio, arrestó a los mercaderes, acusándolos de espionaje y ordenó su ejecución. El gran líder mongol, famoso por su disciplina y su estricto código, envió embajadores para exigir explicaciones. Pero Ala ad-Din Muhammad II cometió un error aún mayor. Humilló a los embajadores y los ejecutó también. Esto no era solo un insulto, era una declaración de guerra contra el hombre que se creía el castigo de Dios. Genghis Khan, hasta ese momento, había estado consolidando su imperio, mirando hacia China, pero este acto de arrogancia desvió su atención. Su ira hacia el oeste. Lo que fue una campaña de aniquilación. Los ejércitos mongoles, con una velocidad y brutalidad sin precedentes, cayeron sobre el imperio Corasmio. Ciudades enteras, como Otrar, Bujará, Samarcanda, Urgench, fueron arrasadas, sus poblaciones masacradas sin piedad. Se estima que millones de personas murieron en esta invasión. Solo la población de la ciudad de Urgench se calculó en más de 1 millón, y fue completamente destruida. No solo conquistaron. El error de Ala ad-Din Muhammad II no fue solo la ejecución de los mercaderes, fue la profunda incomprensión de quién era Genghis Khan y lo que significaba una afrenta para él. Fue la soberbia, que creyó poder desafiar al poder más temible de la época, sin consecuencias. Esa decisión arrogante abrió las puertas a una ola de destrucción que cambió el mapa del mundo y dejó una cicatriz imborrable en la historia de la humanidad. Avancemos varios siglos a un período que se conoce como la Gran Hambruna China, un evento que no fue causado por un invasor externo, sino por una serie de errores que se gestaron internamente. Hablo de los años comprendidos entre 1958 y 1962, bajo el liderazgo de Mao Zedong.
y su ambicioso programa, conocido como el Gran Salto Adelante. La intención declarada era transformar China de una sociedad agraria en una potencia industrial en un tiempo récord. La visión era grandiosa. La realidad fue catastrófica. El primer gran error fue la colectivización forzada de la agricultura. Se abolió la propiedad privada de la tierra. Los campesinos fueron obligados a unirse a comunas populares, donde todo se compartía o se centralizaba. Las decisiones sobre qué plantar, y dónde almacenar se tomaban a nivel central, ignorando el conocimiento local y las realidades de cada región. Otro error fatal fue la obsesión por la producción de acero. Se animó a la gente a construir hornos de patio, incluso fundiendo sus propios utensilios de cocina, para alcanzar cuotas irrealistas. El acero producido era de bajísima calidad. Se desvió de los campos, dejando los cultivos sin atención. Los líderes locales, buscando impresionar a sus superiores y evitar castigos, reportaban cifras de producción de grano, exaggeradas y totalmente falsas. Estas cifras infladas llevaron al gobierno central a exigir cuotas de grano igualmente irreales. El grano real se enviaba a las ciudades o se exportaba, mientras que en el campo la gente se moría de hambre. El conocimiento científico también fue ignorado. Se lanzaron campañas como la de los 4 grandes peces, donde se ordenó exterminar gorriones, bajo la creencia errónea de que comían demasiado grano. Esto desequilibró el ecosistema, llevando a plagas de insectos, que devoraron aún más cosechas. Cuando la hambruna golpeó, la magnitud del desastre. Los informes verídicos eran suprimidos. Los pocos que se atrevieron a hablar fueron purgados. La ley y la represión empeoraron la situación. Los historiadores estiman que la gran hambruna china costó entre 15 y 55 millones de vidas. Es uno de los mayores desastres provocados por el hombre en la historia. No fue un único error, sino una concatenación de ellos. Humanos causados por la soberbia, la falta de empatía y el desprecio por la verdad de las hambrunas silenciosas. Nos movemos a los campos de batalla, donde la vanidad y la subestimación se encontraron con la realidad, con consecuencias sangrientas. Nos remontamos a la Primera Guerra Mundial, un conflicto que, por sí mismo, fue una acumulación de errores diplomáticos. Escaladas, pero dentro de ella hubo decisiones específicas que multiplicaron el horror. Hablo de la Batalla del Somme en 1916, una de las batallas más mortíferas en la historia de la humanidad, y un claro ejemplo de cómo la ceguera estratégica puede costar millones de vidas. El plan aliado, principalmente británico y francés, era simple: bombardear intensamente las líneas alemanas. Con millones de proyectiles, se creía que esta barrera de fuego destruiría el alambre de púas, los nidos de ametralladoras y las trincheras enemigas, dejando el camino libre para que la infantería avanzara sin resistencia. El error fue la fe ciega en la artillería y la total subestimación de la capacidad alemana para fortificarse y resistir. Cuando el bombardeo terminó a las 7:30 de la mañana del 1 de julio de 1916, cientos de miles de soldados británicos salieron de sus trincheras, caminando lentamente en líneas ordenadas, cargados con equipo, hacia las posiciones alemanas. La creencia era que solo encontrarían escombros y soldados desmoralizados, pero la realidad
fue brutal en el bombardeo, aunque masivo. No había logrado destruir las profundas trincheras alemanas, ni sus refugios subterráneos. Mucho del alambre de púas seguía intacto. Cuando la infantería británica avanzó, las ametralladoras alemanas que habían sobrevivido salieron de sus refugios y abrieron fuego. La matanza fue inimaginable. En el primer día de la batalla, el ejército británico sufrió 57.470 bajas. De las cuales 19.240 fueron muertos. Es el día más sangriento en la historia militar británica. La batalla continuó durante meses hasta noviembre de 1916, con los comandantes aliados persistiendo en la misma táctica, una y otra vez, lanzando asaltos masivos contra defensas inexpugnables, con poco o ningún avance significativo. Las bajas finales de la batalla del Somme fueron escalofriantes. Más de 1 millón de muertos o heridos entre ambos bandos, aliados y alemanes. Fue una era de estrategia, de inteligencia y de liderazgo, una insistencia obstinada en un plan fallido que ignoró la realidad del campo de batalla y costó una generación de jóvenes, un error que aún hoy resuena como una advertencia sobre el precio de la inflexibilidad y la arrogancia militar. De los horrores de la guerra de trincheras, viajamos a un futuro más reciente, a un error que, aunque no fue militar, tuvo consecuencias humanitarias masivas. Hablo de la gestión, o la falta de ella, de la pandemia de COVID y de 19 en evento Q. Si bien la enfermedad era natural, la forma en que se abordó estuvo plagada de errores críticos que magnificaron su impacto y costaron millones de vidas. El primer gran error fue la negación inicial. En los primeros meses de 2020, mientras el virus se propagaba desde su epicentro, hubo una subestimación generalizada de su gravedad y de su potencial pandémico. Se minimizó el riesgo, se desestimaron las advertencias y se retrasó la implementación de medidas cruciales, como el uso masivo de mascarillas, el rastreo de contactos y las restricciones de viaje. Muchos líderes políticos priorizaron la economía o la narrativa política sobre la salud pública, ignoraron a los científicos o incluso los desacreditaron. Otro error devastador fue la falta de coordinación global. Cada actuó de forma aislada, compitiendo por recursos, como equipos de protección personal, en lugar de colaborar y compartir conocimientos y suministros. La desinformación y la polarización también jugaron un papel fatal. La propagación de teorías conspirativas y el rechazo a la ciencia socavaron los esfuerzos de salud pública, creando resistencia a la vacunación y a las medidas preventivas. Esto ola tras ola de infecciones, en lugares donde una mejor respuesta podría haber salvado muchísimas vidas. Finalmente, los errores en la equidad en la distribución de vacunas acentuaron las desigualdades existentes. Mientras los países ricos acumulaban dosis, muchas naciones en desarrollo luchaban por acceder a ellas, permitiendo que el virus circulara sin control, creando nuevas variantes. La Organización Mundial de la Salud estima que, para mayo de 2024, la pandemia de COVID y de 19 ha causado más de 7 millones de muertes confirmadas. Pero las estimaciones reales, basadas en el exceso de mortalidad, sugieren que la cifra podría ser mucho mayor, acercándose a los 20 millones de vidas, o incluso más. Fue un error colectivo de comunicación, un recordatorio doloroso
de cómo las decisiones o la falta de ellas, en momentos de crisis, pueden determinar el destino de millones, y cómo la ciencia ignorada puede pasar una factura inmensa. Hemos recorrido caminos oscuros. Hoy hemos meditado sobre los momentos en que la humanidad se profundamente, desde la arrogancia de un líder que desató una horda imparable, hasta la ceguera ideológica que condenó a millones al hambre, pasando por la obstinación en las trincheras y la ineficacia frente a una pandemia global. Estos errores no son solo números, no son solo fechas, son el eco de vidas, de familias, de sueños que fueron truncados, son un recordatorio sombrío de la fragilidad de nuestra existencia y del inmenso poder que reside en cada decisión, ya sea de un individuo o de una nación. La historia no se cuenta solo con victorias, también se forja con fracasos, con malas elecciones, con errores. Y es crucial mirar estos pasajes oscuros, no para vivir en el pasado, sino para entender que la humildad, y la cooperación son faros en la oscuridad que pueden evitar que los errores del pasado se repitan y que el costo no vuelva a ser millones de vidas. Gracias por acompañarnos en esta profunda reflexión. Hasta la próxima vez.